Bueno, muy buena tarde a la audiencia que hoy nos acompaña en este conversatorio, este primer conversatorio que Pies de Occidente lanza como una estrategia para abordar algunos temas de interés y sobre todo en el marco de la atención y lo que es el derecho a la salud de los pueblos. Mi nombre es Eunice Ramírez y hoy tengo el gusto y el honor de poder estar en este espacio y de interactuar con varias compañeras que nos van a compartir un poco de sus vivencias, desde su experiencia, pero sobre todo nos van a compartir sobre un tema muy importante. Para quienes pudieron ver el video que se acaba de proyectar, una organización aliada en el tema de la salud sexual y reproductiva en el departamento del Petén, que se llama Tan Ushil, produjo este video que la verdad es bastante conmovedor. Es de verdades y de una cruel realidad que viven las niñas, y es tan interesante como a tan cortas edades las niñas en muchas de nuestras comunidades rurales y sobre todo de la población indígena en el occidente, que es donde nos centramos en ese trabajo que realizamos desde Pies de Occidente. Nos hemos percatado de que las niñas conocen un poco también de su realidad y de su vulneración ante esta sociedad, para lo cual el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es qué sociedad estamos forjando para las niñas de Guatemala. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, el cual ha sido diseñado para que ustedes como audiencia que nos acompañan también a través de estas redes sociales, que hoy día vienen siendo uno de los mecanismos también de difusión de este tipo de mensajes que nos permiten profundizar un poco más sobre la realidad que estamos viviendo en el país y sobre todo en el marco de la salud. El día de hoy quisiera abordar un poco este contenido que se ha desarrollado y se ha priorizado en una fecha conmemorativa bastante importante que no queremos dejar pasar, que es el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. Y este día surge a partir del año 2011 en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero también tiene como antes de de nombrar esta fecha en el 2011, desde los años 1995, cuando la Plataforma de Acción de Beijing menciona la importancia de respetar los derechos de las mujeres, pero también de las niñas. Y en el marco de esta conmemoración del 11 de octubre, básicamente lo que se quiere reconocer aquí es que las niñas tienen derechos humanos, que hay que empoderar a las niñas, pero sobre todo que hay que cambiar, transformar esta sociedad que estamos dejando para ellas, ¿verdad? Creo de que es una realidad bastante cruel, es una realidad bastante dura y que muchas organizaciones están trabajando activamente para hacer la transformación de esta realidad. El día de hoy quisiera, antes de presentar a nuestras invitadas, un grupo bastante selecto de mujeres que tienen una gran experiencia y mucho conocimiento por compartir con nosotros y nosotras, pero antes de darles el espacio a ellas, quisiera dar un poquito de algunos datos y quisiera también compartir con ustedes por qué es importante hablar de estos temas y sobre todo en esta condición de pandemia que nos ha dejado como evidente todas estas desigualdades que las niñas viven, atraviesan y que tenemos que transformar inmediatamente. Para lo que es este país, catalogado como uno de los países más desiguales y uno de los peores países para ser niña y para ser niño. ¿Por qué? Pues por muchos índices, como lo es la deficiencia del sistema de salud, los índices de desnutrición, pero también, por ejemplo, toda la dificultad que hay en el tema de una educación de calidad y calidez, la exclusión en el sistema de salud para muchos sectores de las niñas y niños sigue siendo un reto fuerte para el país. El trabajo infantil, que hoy día en pandemia también fue uno de los retos más fuertes porque fueron las niñas y los niños quienes tuvieron que también afrontar esa necesidad dentro del hogar. Y luego, pues claro, las uniones y embarazos a temprana edad, que sigue siendo uno de los problemas fuertes que enfrentamos como sociedad para las niñas de nuestro país. Y por último, pues hablar de la violencia y estos indicadores de violencia de género, de todas estas desigualdades, la violencia
sexual, que sigue siendo uno de los retos más fuertes, para visibilizar, porque es necesario visibilizar el problema, denunciar y que el sistema judicial actúe efectivamente para proteger, para resguardar y para de alguna forma hacer esa reparación digna para las niñas. Por otro lado, también hay datos bastante significativos. Ciprodeni nos lanza unos datos bastante complejos con respecto a las denuncias para lo que es el reconocimiento de delitos sexuales. Solo de enero a agosto se han identificado 2.711 casos, de los cuales 387 también son por maltrato, 69 casos de muertes en niñas y niños y adolescentes y jóvenes de un año a 19 años, y creo que son de los datos más complejos porque son niñas, niños, adolescentes y jóvenes que murieron de una forma muy violenta en nuestro país. Bajo este panorama, creo que es importante que también definamos qué demandas tenemos como sociedad, pero también qué acciones se están haciendo, porque hay muchas organizaciones que están haciendo y están generando cambios a favor de las niñas y de una condición digna, ¿verdad?, para esta sociedad. Así que el día de hoy yo tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas. Me gustaría mucho que ellas también puedan comentar así de manera muy rápida de qué organización vienen y también un saludo aquí a la audiencia. Así que vamos a iniciar y tengo el gusto y el placer de presentar a la compañera Noemí. Ella es una también defensora de derechos humanos de las mujeres. Ella es mujer maya quiché y que también viene desde hace bastante tiempo haciendo un trabajo bastante fuerte en la región en el marco de la salud sexual y reproductiva. Así que, Noemí, bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Eunice, y al equipo de Pies de Occidente por pues tomar en cuenta a la red de organizaciones de mujeres indígenas. Y pues sí, realmente es un compromiso el que tenemos para poder mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras mujeres. Es por eso que estamos aún en la lucha, ¿verdad? Después ya de varios años, pero nuestro compromiso es con las mujeres. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y esperamos llenar las expectativas que se tienen para esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes, Noemí. Muchas gracias por estar en este espacio. Y ahora me gustaría dejar el tiempo también para una compañera también muy especial, porque hemos coincidido también en este espacio del trabajo de la educación integral en sexualidad. Cada una de nuestras invitadas creo que hemos coincidido en mucho y cada una de ellas es también muy especial. La compañera Edma viene desde también un espacio a nivel nacional que nos gustaría que nos comente un poquito, así que bienvenida, Edma. Muchas gracias por estar en este espacio. Buenas tardes, Eunice, y a las compañeras también y a quienes se conectaron para escucharnos un poquito. Bueno, como ya dijo Eunice, mi nombre es Emma López, vengo por parte de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, que ya en unos momentos les voy a comentar un poquito más de qué es lo que hacemos, de qué se trata, pero pues muy contenta de compartir este espacio y construir juntas. Gracias, Edma. Y bueno, yo también aquí tenía unos datos que quiero compartir, no los quiero dejar a un lado. Edma no solamente es parte de la MNEIS, también ella es psicóloga y es también, ya está en un proceso de maestría en una temática también bastante interesante, que es sexualidad, género y políticas públicas, pero también ella se define como feminista por instinto de supervivencia. Así que muchas gracias, Edma. Tengo también el gusto de presentar a Alejandra. Ella realmente también es una compañera de lucha bastante fuerte aquí en el departamento de Quetzaltenango y también muy joven, 21 años. Ella es estudiante de pedagogía en la Universidad Mariano Gálvez, pero pues también tiene la profesión de maestra, ¿verdad? Es una profesora de educación inicial y nivel primario, activista feminista y activista de los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de lo que ella nos comparte, pues es bien interesante cómo también su proceso formativo viene de varios espacios, como el programa CISA, Mujeres Activando, también de procesos de formación de la UNAM-G, de Oxlajucnoj, de Forgils. También ella es cofundadora de una colectiva de mujeres jóvenes, Birradfem, que está representando el día de hoy. Así que bienvenida, Alejandra, perdón.
No, tú dime, Ale. Igual todos pueden decirme, Ale. Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, ¿verdad? Informativo y educativo que vamos a tener el día de hoy, gracias a Pies de Occidente. Yo ando súper feliz, ¿verdad?, por estar compartiendo este espacio con mujeres lideresas en su espacio, en su desenvolvimiento. Y pues solo espero que disfruten el en vivo y que se puedan quedar todo el ratito que vamos a estar aquí exponiendo. Muchas gracias, Eunice. Gracias, Ale. Pues bienvenida también. Y por último, pues, y no menos especial, tengo el gusto de presentarles a la compañera Ana Lucía, quien también es compañera de trabajo aquí de Asociación Pies de Occidente, pero que hoy viene ella en la representación también de un componente que Pies de Occidente ha ido evolucionando en el sentido de la necesidad también de hacer este abordaje en el tema de la salud, que ella ya nos va a comentar un poquito más adelante. Ana Lu, muchas gracias por estar aquí en este espacio. El tiempo es para usted. Buenas tardes a todas, qué gusto estar en este espacio colectivo, como ya lo manifestaron las compañeras. Creo que es un espacio que va a ser muy valioso. Cada una creo que estamos en la misma lucha, en diferentes contextos, pero tenemos el mismo objetivo, que es el reconocimiento de los derechos de las niñas y adolescentes. Como Pies de Occidente, ya lo comentó Eunice, pues también estamos haciendo acciones en el suroccidente de Guatemala. Llevamos aproximadamente 15 años implementando la educación integral en sexualidad en las escuelas, dirigido a niñas, adolescentes, maestros y maestras en diferentes procesos. Ya más adelante vamos a comentarlo. Y a nombre de Asociación Pies de Occidente, pues les agradecemos el que estemos el día de hoy acá. Vuelvo a repetir, es un espacio donde podemos compartir experiencias en conjuntas y que sabemos que estamos en la misma lucha, ¿verdad? Gracias. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Eso suele pasar en estos espacios. Muchas gracias, Ana Lu, por esta presentación, pero también déjenme comentarles que Ana Lu es una de las personas que ha promovido este tipo de espacios a través de la comunicación, y que también es gracias a ella que se hace posible este tipo de actividades. Así que creo que el compromiso lo tenemos todas y todos en diferentes espacios y aprovechamos las diferentes modalidades. Así que para dar el inicio ya a nuestro conversatorio, es un conversatorio en línea de esas cosas novedosas que nos da chance ahora las redes sociales, ¿verdad? Hace tiempo no nos imaginábamos poder realizar algo en este tipo. Para Pies de Occidente también es un proceso bastante novedoso y que estamos tratando de aprovechar al máximo para poder posicionar estas temáticas. Y en el marco del Día de la Niña, yo quisiera dejarles a ustedes esas preguntas para que podamos ya poder comenzar a escucharles desde lo que cada una de nuestras invitadas trae, pero también invitar aquí a la audiencia para que nos pueda compartir sus comentarios. Si tienen preguntas, también es importante, vamos a tomar esos espacios para poder escuchar a nuestra amable audiencia, que agradecemos aquí a quienes ya se están conectando, quienes ya están enviando saludos, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí nuestras diferentes invitadas traen también su porra en los comentarios dentro de la página de Facebook, donde se está haciendo esta transmisión en vivo. Así que para poder dar inicio, quisiera comentarles de que por esta tarde vamos a trabajar en una modalidad bastante sencilla. Cada participante, cada invitada va a tener 15 minutos para poder comentarnos, ¿verdad? Bajo una serie de preguntas generadoras que ya se les hizo entrega con anticipación, para que de manera así bastante concreta, porque sabemos que 15 minutos para lo que ustedes realizan y lo que han vivido es posible que sea muy poco, pero nos gustaría que desde estas preguntas generadoras nos puedan comentar esto que ustedes han ido viviendo, promoviendo, y de alguna manera también esas experiencias tan amplias en la defensa de los derechos de las niñas. Vamos a darles, como comentaba, 15 minutos, y vamos a llevar también ahí el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que a veces nos extendemos un poquito, pero la idea es que podamos tener todos estos espacios. Así que vamos a iniciar con la compañera Noemí. Y quisiéramos partir de estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué realidad viven y atraviesan las niñas en la región, y sobre todo para la amplia experiencia que ha tenido Noemí, que nos va a comentar un poco sobre las temáticas que han abordado?
y también pues qué acciones están impulsando desde estos espacios colectivos y en red, y sobre todo muy importante, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades o obligaciones hemos identificado en las instancias, sobre todo de Estado, para definir, ¿verdad? Qué acciones deben de promoverse. Así que, Noemí, el tiempo es para usted. Muchas gracias. Pues realmente consideramos de que es muy triste lo que tenemos que compartir, ¿verdad? Pero más sin embargo es parte del trabajo que realizamos y es lo que nos motiva tal vez y lo que nos compromete a poder desarrollar un trabajo dentro de las diferentes organizaciones, ya que pues los datos que nosotros vamos a compartirles son datos que en algún momento nosotros utilizamos como base, porque realmente yo considero de que las niñas son el presente, pero también son el futuro del país, ¿verdad? Y lamentablemente con toda la problemática que les está afectando, estamos truncando las vidas de las niñas. Puedo compartirles los datos que se generaron a partir del censo del 2018, ya que el 69% son niñas entre 0 a 13 años y el 30.6% son niñas adolescentes entre 14 y 19 años. Según datos que ha recopilado el Observatorio de Salud Reproductiva de enero a septiembre del año 2020, se registraron 77.847 embarazos en niñas y adolescentes de las edades de 10 a 19 años. 11 embarazos suceden cada hora en niñas entre los 10 a 14 años. 10 embarazos se dan cada hora en adolescentes entre 15 y 19 años. 8 de cada 10 de estos embarazos son producto de un abuso y estos abusos suceden en su mayoría en el hogar. Son por parte de familiares muy cercanos a las niñas. Ubicándonos ya en un contexto internacional, podemos compartir de que Guatemala es el 6º país en el mundo con los peores indicadores de malnutrición infantil. El 49.8% sufre de desnutrición crónica. Este dato, pues hasta antes del confinamiento nosotros lo teníamos, pero puede ser que aumente porque hay familias que se han quedado sin empleo y esto genera un mayor problema de malnutrición. Disculpen. Disculpen, pero se le estaba acabando la pila a mi computadora y no la tenía conectada. Perdón. Sí. Y podemos también comentarles que de cada 10 niñas indígenas, solo 6 niñas terminan la primaria. 2 de estas niñas terminan la secundaria y solo una de estas niñas logra llegar a la universidad. 2 de cada 10 madres adolescentes llegan a la universidad. 1 de cada 10 madres logran un trabajo remunerado por su nivel de escolaridad. Entonces vemos que la situación de las niñas en nuestro país realmente vemos la vulnerabilidad que sufren las niñas. Podemos compartirles también de que el 18% de los partos suceden en niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años y el 1% es madre entre los 10 y 14 años. Este es un problema social y económico importante para nuestro país. Entonces, algo que es importante es fundamentar todo nuestro trabajo en todos estos datos que ya tenemos, porque esto es lo que fundamenta el por qué es necesario invertir en las niñas.
¿Por qué? Porque son el presente y son el futuro. Las adolescentes se enfrentan todavía a más y mayores desafíos que los chicos de una misma edad. Una niña que llega a la pubertad es considerada por su familia y la comunidad como que si estuviera lista para el matrimonio, el embarazo y el parto. Así es como se les identifica a las niñas en diferentes ámbitos. Y así es como muchas niñas y adolescentes pueden muy pronto estar unidas en contra de su voluntad y obligadas a abandonar la escuela. Son vulnerables a sufrir enfermedades y tienen también vulnerabilidad e incluso a sufrir un parto prematuro, cuando nosotras sabemos de que el cuerpo de una niña no está preparado para alojar en su vientre a un feto y que éste pueda desarrollarse sin ninguna complicación. Y mucho menos el cuerpo de las niñas está preparado para dar a luz, para un parto, ¿verdad? En todo caso, entonces, ahí vemos de que los derechos humanos de la niña le son negados. Sin educación, con un mal estado de salud y con poco o con ningún control sobre su propio cuerpo, su futuro se ve en riesgo y no pueden desarrollar su potencial. Los desafíos y obstáculos que enfrentan las niñas, adolescentes, se multiplican. Si ella es parte de un grupo indígena, vive en el área rural y es de un hogar pobre. Pero cuando una niña adolescente tiene el poder, los medios y la información para tomar sus propias decisiones en la vida, tiene mayores posibilidades de desarrollar todo su potencial y convertirse en una fuerza positiva para el cambio en su hogar, la comunidad y la nación. Nosotros, ¿qué hacemos para realmente poder trabajar en función a toda esta problemática? Nosotros nos fundamentamos nuestro trabajo en el marco legal nacional que está vigente en nuestro país y las políticas públicas y convenios internacionales que ha ratificado nuestro país a favor de la niñez. Nosotros lo que hacemos es un monitoreo para ver que se dé el cumplimiento de la Carta Acuerdo Prevenir con Educación, mediante la verificación del cumplimiento de indicadores establecidos en la Carta en mención, en la que se establece que la educación integral en sexualidad se debe brindar en todos los establecimientos públicos del país. Y por su parte, el Ministerio de Salud debe garantizar una atención diferenciada en la atención a niñas y adolescentes a través de espacios amigables. Lamentablemente, conocemos cuál es la situación de los diferentes servicios de salud que se encuentran acá en nuestro país y podemos dar también como que parte de la información de que pues en algunos servicios de salud no se cuenta con los espacios amigables o no se tiene personal, en fin, de que ahí ya tenemos, digamos, esto en base a los monitoreos que nosotros hemos realizado con la organización con las que nosotros participamos aquí en el nivel departamental. ¿Qué nivel de participación nos decían que tienen las niñas en estos procesos que impulsa la organización donde nosotros participamos? Como Redmisar y como Observatorio de Salud Reproductiva, los procesos que nosotros realizamos son más de abogacía y se realizan a favor de las niñas de forma indirecta. Como un ejemplo, estas instancias de la sociedad civil, en alianza con otras organizaciones, por ejemplo, promovieron el cambio al Código Civil para poder garantizar que hombres y mujeres contraigan matrimonio, pero ya después de los 18 años, ¿verdad? Porque anteriormente, pues a los 14, 16 años, las niñas podían casarse. Entonces, ahora se promovió y se modificó este artículo en el Código Civil para que las niñas contraigan matrimonio, pero después de los 18 años. Otra acción importante es de que con el MIDES se firmó un convenio
para garantizar que las niñas que no tuvieran acceso a la educación se les incluyera al programa de becas que tiene el MIDES. Estas niñas ahora ya tienen un título del nivel medio. Más o menos nosotros logramos conseguir becas para 210 niñas. Y estas chicas han terminado su formación a nivel básico y diversificado y ahora ya están en un nivel superior. Eso para nosotros es bastante importante por los indicadores que ya se les compartía anteriormente. Y entonces puede ser de que si no se les hubiera podido apoyar con las becas, estas niñas que fueron beneficiadas en este momento, pues podría ser que ya fueran madres, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación se realizó incidencia para que las niñas pudieran optar a becas. Nosotros hemos apoyado tal vez en un mayor porcentaje a niñas indígenas. Esto debido a que en un mayor porcentaje la población indígena ha sido invisibilizada y no ha sido beneficiada por los programas de gobierno, ¿verdad? Entonces, hemos nosotros abierto las brechas para que se pueda apoyar en un mayor porcentaje a las niñas indígenas. Entonces, se realizó la incidencia para que las chicas con el Ministerio de Educación pudieran optar también a becas. Y ahí el requisito era de que las niñas tuvieran un punteo un promedio de 75 puntos. Lamentablemente, en nuestro país o en nuestra área de trabajo, podríamos decir de que la desnutrición afecta bastante y entonces no podemos exigirles a las niñas y a los niños un rendimiento académico ideal como lo pide el Ministerio de Educación. Entonces nosotros fundamentamos nuestra propuesta y solicitamos a que se pudiera reducir el promedio a 70 puntos para garantizar que más niñas tuvieran acceso a una beca, lo cual se logró y para nosotros fue realmente satisfactorio porque vemos de que más niñas pueden optar a este apoyo. ¿Cuáles son las instancias que tienen responsabilidad y obligación de accionar para favorecer una mejor condición de vida de las niñas? Nosotros consideramos de que en un mayor porcentaje tendría que ser el Ministerio de Salud, debido a que se tiene que garantizar la salud de las niñas y los niños desde el vientre de las madres. Lamentablemente esto no se hace. No se tiene información de parte de las compañeras cuando quieren, pues no se prepara el cuerpo para quedar embarazada, ¿verdad? Sino que se embarazan las compañeras por desconocimiento o por todos los problemas que vimos anteriormente, pero no se les da una formación adecuada para que ellas tengan como que todas las bases para que se prepare el cuerpo previo a dar alojamiento a un bebé. Entonces, sí, consideramos de que el Ministerio de Salud tiene responsabilidad amplia sobre mejorar realmente o favorecer la condición de vida para las niñas. Por otro lado, también el Ministerio de Educación, debido a que se tiene la carta Acuerdo Prevenir con Educación y en este sentido se tiene que dar educación integral en sexualidad. Más sin embargo, vemos de que a estas alturas en el ministerio no se da esta educación en sexualidad. Vemos con mucha preocupación de que se les pide a las niñas y a los niños investigar únicamente y se les deja entonces que ellos puedan encontrar información no adecuada. Entonces, consideramos también de que el Ministerio de Desarrollo Social tiene compromiso para poder mejorar la condición de vida de las niñas. La Secretaría, la SBET y la Procuraduría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas,
Estas instancias, según el Protocolo de Atención Integral a Niñas Embarazadas menores de 14 años, son las que deben implementar acciones eficientes para proteger a las niñas y reducir su vulnerabilidad a nuevas violencias. El Ministerio de Salud y Educación, con la implementación de la Carta de Acuerdo, entonces, debería de garantizar el acceso a la educación integral en sexualidad. Tengo algo más de información, pero en función del tiempo, yo lo dejaría por acá y esperaríamos el tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. La verdad es que es tan interesante cada uno de los datos brindados hasta este momento, porque ponerle unas cifras al problema creo que es también uno de los logros de las organizaciones de sociedad civil, ya de que viene siendo, ¿verdad?, desde hace muy poco que se puede contar con estos datos. Ya eso permite visibilizar el problema como tal, hablar de más de 77,000 embarazos, que bueno, sabemos que también la pandemia ha dejado eso como secuela, ¿verdad? El aumento, por lo que ya mencionaba, que el agresor está cerca de la niña, puede estar dentro del hogar o en su entorno, que es ahí donde nos quedan esas preguntas de qué entornos protectores estamos forjando, ¿verdad?, para las niñas. Y mucho en mención de lo que usted nos compartía sobre estas instancias de gobierno, de Estado, que tienen esa responsabilidad, esa alta responsabilidad, tanto de la prevención como de fortalecer ya cuando ha habido un problema tan complejo para una niña como es un embarazo temprana edad, porque le atraviesa el cuerpo, le atraviesa toda la condición del aspecto social también, ¿verdad? Estamos teniendo aquí algunas dificultades con nuestra compañera Emma, así que vamos a darle el tiempo a Alejandra para que ella nos pueda compartir un poco sobre este trabajo que también están haciendo desde la colectiva de mujeres tan jóvenes que se han ido organizando, que yo creo que también es una de los retos fuertes, ¿verdad?, de la organización comunitaria, la inclusión de las juventudes y sobre todo, pues, de las mujeres jóvenes. Así que para ir armando un poquito desde estas diferentes visiones, dejaríamos el tiempo a Ale, que como les mencionábamos anteriormente, ella viene de la colectiva Birras Femshela, y que quisiéramos pues comentar un poquito de ella y de su experiencia, aunque creo de que también estamos, bueno, ya tenemos a Esma aquí, así que vamos a retomar con Esma. Esma, sabemos que lo de la tecnología se nos complica un poco, dejamos el micrófono para ti. Qué pena, es que van a ver que estoy en Guate, ¿verdad? En la capital, y aquí está lloviendo muchísimo, y pues justo cuando ya casi me tocaba, pues la luz decidió irse. Seguro la luz también se opone a la educación integral en sexualidad, pero nosotras buscamos formas de posicionarla igual. Muchas gracias por el espacio, Eunice y Pies de Occidente, ¿verdad?, por abrir espacios de conversación como estos. La verdad es que hablar de la realidad de las niñas y que exista un Día de las Niñas, lo hablábamos el 11 de octubre en otros espacios, que no es ni cerca de un privilegio, ¿verdad? O sea, es más bien un día para seguir evidenciando que esto que venimos hablando de igualdad, de equidad, de condiciones dignas, todavía es un horizonte al que vamos, pero que aún no hemos llegado, ¿verdad? O sea, y los datos que nos compartía la compañera hace un momento lo hacen evidente. Y hay otros datos del censo también que contribuyen a ver esta realidad. Como les digo, yo vengo por parte de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, que para entenderla, yo la explico como un mecanismo sombría, ¿verdad? O sea, lo que hace es reunirnos a quienes estamos interesadas, interesados y trabajamos en educación integral en sexualidad, y así armar y construir en conjunto, ¿verdad? O sea, la Mesa Nacional está integrada y la conforman
diferentes organizaciones, quienes a través de sus diferentes trabajos en diferentes departamentos, tales como Pies de Occidente, pues logramos articular con otras, no sé, otros actores que están en Antigua, otros actores que están en la capital, otros actores que hacen cuestiones en Izabal, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la función de la Mesa Nacional, y al mismo tiempo está adscrita a un proyecto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y particularmente con la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, ¿verdad? Entonces, tiene este otro frente, que es ubicar la educación integral en sexualidad en la educación superior, ¿verdad? Claro, con vínculos con el Ministerio de Educación. No sé si se escucha bien por la lluvia, ustedes me dicen. ¿Sí? Se escucha muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces van a ver que tenemos como diferentes frentes, que lo que estamos intentando hacer es institucionalizar la educación integral en sexualidad, que de verdad se cumpla esta normativa que ya la compañera nos mencionaba, principalmente la Carta Prevenir con Educación, pero todo el marco legal nacional e internacional que respalda este trabajo. Y por otro lado, también crear puentes de comunicación con la sociedad civil, que hace un trabajo de presencia a donde no ha llegado el Estado, ¿verdad? Entonces, nuestro principal objetivo, obviamente, es garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad, pero a su vez, es parte y ha sido reconocido como parte del derecho humano a la educación. Entonces, van como de la mano. No puede haber educación sin educación integral en sexualidad. No podemos hablar de calidad educativa sin educación integral en sexualidad. Y en esta situación particular que es de las niñas, la educación integral en sexualidad trae una propuesta teórico-metodológica importante para entonces transformar esto de lo que tanto hablamos, ¿verdad? O sea, siempre cuando vamos a conversatorios y escuchamos la realidad, y cuando vemos las noticias y todos estos espacios, decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, si la educación ha sido reconocida como una herramienta, como una estrategia importante para la transformación de realidades, lo mismo puede representar para las niñas, ¿verdad? O sea, el derecho a la educación. Y podemos verlo desde diferentes perspectivas también, ¿verdad? Porque por un lado es lograr tener acceso a un establecimiento educativo, poder llegar a ese establecimiento, que ese establecimiento tenga servicios, que ese establecimiento tenga servicios sanitarios, por ejemplo. O sea, son un montón de cuestiones que van de infraestructura, y que afinando esta otra perspectiva que les decía, también tiene que ver con qué tipo de educación le damos a las niñas, ¿verdad? ¿Qué tipo de trato se da ya en el momento educativo? Entonces, por eso es que debemos verla desde las dos perspectivas, porque hay niñas que no logran acceder a los espacios educativos por diferentes razones también, y una de ellas, por ser niñas, ¿verdad? Hay padres y madres que no creen que ellas deban llegar a estos establecimientos, y por otro lado, el tipo de educación. Y en ese sentido es donde la educación integral en sexualidad juega un rol importante, ¿verdad? Porque lo que hace es cuestionarnos la educación tal como se ha conocido, o la educación histórica, hegemónica, decimos, ¿verdad? Entonces, porque esta está caracterizada muchas veces por bajas expectativas que tienen los maestros y maestras relacionadas con las habilidades intelectuales de las niñas. Porque a veces se cree que las niñas, no sé, nacieron como con otras capacidades diferentes a las de los niños, y entonces van marcando destinos diferentes para unos y para otros, como que los niños son mejores para las ciencias duras, que les llaman, ¿verdad? Y esto es parte de la calidad educativa, y sabemos que se sigue replicando, y que por tanto las niñas van creciendo en estos espacios considerando que no son aptas y no son capaces para desarrollar otras habilidades, ¿verdad? También, no sé, las niñas tienen
menores expectativas en la misma escuela y fuera de la escuela y se les condiciona para un destino de madres, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de la canción esta ronda que seguramente también de ese otro lado la van a conocer, que dice: arroz con leche, me quiero casar con una niñita de la capital que sepa bordar, que sepa coser, algo así iba, ¿verdad? Las maestras de preprimaria me lo podrán recordar bien. Pero ¿qué nos dice esas canciones con las que crecimos siempre? Primero, que las niñas están para casarse, pero segundo, que van a ser elegidas, ¿verdad? En un rol pasivo. Entonces, son como estas finezas de la educación, pero que van replicando esos imaginarios que ya hemos platicado y que construyen esas realidades que se supone queremos transformar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el rol de la educación ahí? También vemos que se utilizan libros de texto, currículum, materiales en los que las niñas son totalmente ausentes y no logran verse identificadas. Cuando nos hablan de historia, cuando nos hablan de cualquier ciencia, ¿verdad? Encontramos a los matemáticos, encontramos a los historiadores, encontramos a los revolucionarios, pero casi nunca una mujer con la que las niñas puedan sentirse identificadas. Y eso claramente se profundiza cuando integramos elementos como niñas con discapacidad o niñas indígenas o niñas afrodescendientes. O sea, es necesario poner también la mirada ahí para ver qué realidades estamos construyendo, porque eso también construye una idea de quién puede aparecer en esos espacios, ¿verdad? ¿Quién puede producir el conocimiento? Uso del lenguaje sexista, también dentro del ámbito educativo lo ubicamos mucho. Y les voy a compartir un ejemplo de cómo esto configura a las niñas y cómo vamos aprendiendo durante toda nuestra vida, las mujeres, a identificar que en realidad cuando dicen todos, no nos incluye necesariamente a nosotras. Porque dice: a ver, niños, por favor, salgan ordenadamente del salón para la ceremonia de honores a la bandera. Y dice una: ¿también las niñas? Pregunta. Sí, le dice la maestra impaciente. Cuando digo niños, me refiero también a las niñas. El masculino los incluye a todos, dice. Pasan los días y dice la maestra: los niños que quieran inscribirse al equipo de fútbol, anótense en la lista. Y la deja por ahí. Y bueno, hay niñas que quieren jugar y entonces se anotaron. Y cuando ella ve los nombres de las niñas, dice: lo siento, pero aquí solo los niños van a jugar, solo hay equipo de niños de fútbol. Y dice: pero entonces, cuando dijo niños, ¿no nos incluía a todos? Es decir, que vamos teniendo que reconocer e identificar esto de manera inconsciente para identificar cuándo es que sí están hablando de nosotras y cuándo no. Por eso es que es necesaria la educación integral en sexualidad, que logre llegar a esos espacios educativos para que tanto personal docente, ¿verdad? Y toda la comunidad educativa, padres y madres, puedan contribuir a que las niñas sean vistas, sean reconocidas, pero que también puedan desarrollar todas sus potencialidades en este ámbito, ¿verdad? Por otro lado, y de manera mucho más severa, también las niñas en los espacios educativos han sido víctimas de abuso sexual y hostigamiento por parte de personal docente y sus mismos compañeros, y esto sucede con impunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también los casos de Marta y Teresa, quienes fueron abusadas sexualmente en el sistema público, y otras 20 denuncias similares en Alta Verapaz, si no estoy mal. O sea, son vigentes, están sucediendo y es necesario que los estemos hablando y que sigamos exigiendo la educación integral en sexualidad a lo interno de los establecimientos, ¿verdad? Entonces, no solamente hablamos del acceso escolar, sino de lo que estamos hablando. Voy a cambiarme de aquí porque
se me está cayendo mi celular. Sino de lo que estamos hablando es que realmente podamos garantizar cambio, ¿verdad? O sea, que podamos llegar a la currícula, que esta currícula represente también a las niñas y que en los espacios educativos se puedan construir espacios seguros y que las tenga a ellas también al centro, ¿verdad? Porque para transformar esas realidades, si bien pasa por muchas instituciones, una de las instituciones sociales por excelencia ha sido la educación y por tanto no podemos dejar de empujar nuestros esfuerzos por ahí. La evidencia científica nos dice que la educación integral en sexualidad contribuye a los objetivos de desarrollo 3, 4 y 5 relativos a la vida sana, bienestar para todos y garantía de la calidad educativa y la igualdad de género respectivamente. O sea que la educación integral en sexualidad, si bien es un derecho en sí mismo, abre la puerta a otros derechos, ¿verdad? Además, las orientaciones técnicas de la EIS de 2018 nos plantean que los proyectos que tienen como un alto componente, un fuerte componente, que le ponen mucha atención al género, tienen un impacto mucho mayor en la vida de las niñas y mujeres. O sea que si la evidencia nos está diciendo que esta es una herramienta, una propuesta que nos puede funcionar para transformar esa realidad, yo le apuesto completamente. Eso no significa que va a que sea la panacea y la respuesta a todas las problemáticas, tampoco, ¿verdad? Pero si nos acerca a ese horizonte del que hablaba al inicio, pues caminemos, ¿verdad? Y caminemos juntos. Y no solo porque nosotras querramos, sino porque el Estado ha firmado y ha adquirido compromisos relativos a la EIS desde hace décadas y sabemos que aún no han llegado a todos los espacios. Hace un rato escuchaba a Ana Lucía cuando decía, tenemos 15 años desde Pies de Occidente de hacer educación integral en sexualidad. Entonces, me imagino como la cantidad de gente que ha podido tener acceso ahí con ustedes, pero sabemos que una gran parte de la población aún no ha tenido esa oportunidad y es un derecho, ¿verdad? O sea, no es porque lo dice Alejandra, no es porque lo dice Ana Lucía, no es porque lo digo yo, sino porque el Estado ha adquirido compromisos y obligaciones que debe saldar y debe saldar con las niñas en este momento, ¿verdad? No después, no por un futuro, sino por las niñas que en este momento están en el espacio educativo. Entonces, hay que implementar acciones y proyectos que estén en esta línea y que, aunque nos digan que están vinculados a una agenda del extranjero y que son imposiciones y no sé qué más, conocer el marco legal que hay nacional y que hay internacional y que pues nos respalda el trabajo, ¿verdad? Entonces, con eso me quedaría. Eunice, muchísimas gracias. Gracias, Emma, por tus valiosos aportes. La verdad es que es tan importante cada uno de estos elementos que debe de conllevar el marco de la educación integral en sexualidad, porque creo que el reto más fuerte, como muy bien lo mencionaste, es institucionalizarlo, ¿verdad? Creo de que ese es el reto que a muchas organizaciones en la región de Occidente y a nivel nacional nos hemos apuntado y creo que es lo que nos unifica en un espacio tan significativo como lo es la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, que gracias también por compartir en qué se enfoca. Yo creo de que dentro de este marco amplio de la educación integral en sexualidad y todos los elementos que menciona Emma, se limita a que aporta mucho, sobre todo para mejorar la condición de vida de las niñas, el construir un plan de vida, ¿verdad? Un plan de vida integral, un plan de vida que sea de verdad un camino que lleve a la niña a una vida de desarrollo amplio, una vida saludable. Bueno, y quisiéramos aprovechar un tiempito para agradecer los saludos antes de que vengan nuestras dos invitadas más del conversatorio en línea que tenemos el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí un saludo especial a Ana Lucía Ramesini, también compañera de la Mesa Nacional por la Educación Integral y Sexualidad,
quien nos saluda. También las compañeras de la colectiva BIRRADFEM están aquí presentes dándonos el apoyo también para Ale, haciendo porra. Ahí está Yasmín, un fuerte saludo a Yasmín. También esta compañera Emilia Ramacini, Ana Lucía nos dice que les gustó el video, lo pueden encontrar en la página YouTube de Tanushil. Un video, verdad, que toca bastante la fibra, porque es escuchar a las niñas sobre los problemas que ellas mismas están experimentando y cómo lo dicen. La verdad que sí es bastante fuerte. Ale Teleguario también, que es de la colectiva BIRRADFEM, nos está mandando un saludo. Telma Iris Pérez, también saludos compañeras, dice. Tenemos por acá también a Cristi Marroquín, también la compañera del programa de comunicación de Pies de Occidente. Saludos a Cristi. Claudia Melissa Tojín nos manda también un saludo y ella nos dice: debemos seguir en el debate, sobre todo en este momento de tanta violencia hacia las mujeres. Saludos desde la Mesa por los Derechos de las Mujeres de Quiché. Un saludo a ella, a la compañera que también ha sido una promotora bastante activa en toda esa temática. Les dejamos también ahí para que nos puedan dejar preguntas. Ya tenemos una preguntita que la vamos a abordar al cierre de los comentarios. Crucito Soy nos dice: muy buen programa. Y se me fue, vamos a ver. Ya, aquí está. Muy buen programa, felicidades a todas las organizaciones por el gran trabajo que realizan. Claudia Melissa Tojín nos da una pregunta aquí que la vamos a guardar para el cierre. Mar Pilar Pili nos manda un saludo aquí, muy interesante. Saludos. Amanda Díaz Media, también saludos desde San Marcos, nos dice. Entonces sí estamos teniendo aquí como varias coberturas de la región. También nos han compartido varias páginas, dentro de la MENES ya nos compartió BIRRADFEM también, y algunas otras organizaciones. Gracias por estar compartiendo este link, porque creemos que fielmente de que esta información tiene que llegar a todos los lugares posibles, porque es información que creo que sigue sumando a cambiar esta realidad para las niñas y las adolescentes. Así que ahora tengo el gusto, ahora sí, de presentar y darle el tiempo a nuestra compañera Ale, de la colectiva BIRRADFEM, que trae también desde esta postura de mujeres jóvenes, porque creo que las instancias que están aquí vienen de colectivas en red de redes y de organizaciones como Pies de Occidente, pero la colectiva creo que tiene una connotación diferente, ¿verdad? Por ser un proceso también autónomo y promovido por mujeres muy, muy jovencitas. Así que, Ale, bienvenida y gracias por haber tomado este espacio para compartirnos un poco de lo que han vivido dentro de la colectiva. Gracias, Eunice, y gracias a todas y todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotras. Y pues sí, yo no quiero redundar mucho, ¿verdad?, en ya temas y cifras que nos dieron las compañeras, temas muy concretos y todo eso a su alrededor. Quisiera concentrarme un poquito más en relación al trabajo que estamos haciendo de forma autónoma. Como bien lo mencionaba Eunice, nosotras no tenemos ninguna dependencia económica por ninguna organización hasta el momento. Entonces, nos hemos movido por medio de alianzas, dentro de las cuales está, por ejemplo, Pies de Occidente, está Alianza de Profesionales por la Salud, la UNAMG, y ahora Days for Girls Guatemala. Entonces, bueno, nos vamos moviendo en ese sentido. Y para ir empezando un poquito con la agenda, con las preguntas que nos proporcionó Eunice, quisiera mencionar la primera, ¿verdad? Y es qué realidad viven las niñas actualmente en Guatemala. Y quisiera mencionar, ¿verdad?, que nosotras como mujeres posiblemente estamos hablando un poquito desde el privilegio, ya que recordamos, ¿verdad?, que no todas las niñas tienen el acceso a la educación y el acceso a todos estos programas, pero sin embargo se están haciendo las luchas para que ellas tengan acceso y puedan informarse de una forma científica y concreta acerca de todos los temas que están a su alrededor y de la normativa que ellas viven, ¿verdad?, o que deberían de vivir según su edad. Nosotras como mujeres nos hemos enfocado mucho en el empoderamiento de cada una de forma autónoma e independiente. La realidad que viven las niñas actualmente, uno puede pensar que se dividen o que se clasifican dependiendo de su clase social, pero todas pueden llegar a ser atentadas, agredidas sin importar su clase, su etnia, su color de piel, su escolaridad. Todas sufren un atentado independiente al cual ellas no deberían de por qué prepararse, porque ni siquiera deberían de ser víctimas de un sistema tan bajo y tan normalizado. Entonces, las problemáticas, ¿verdad?,
tal vez no son de las niñas, sino que son la normalización de la desinformación que tenemos actualmente, la normalización, ¿verdad?, del discurso de odio y del discurso en el cual se pretende que las niñas, solo por ser niñas y solo porque deban de conservar una feminidad, deban de ser más delicadas, deban de realizar específicamente tareas, pero la feminidad no tiene nada que ver con que ellas no sean capaces y que no tengan un empoderamiento totalmente concreto para poder lograr y desempeñar cosas incluso mejores, ¿verdad?, que sus pares varones. En ningún momento nosotras quisiéramos lograr una igualdad, porque reconocemos, ¿verdad?, que pueden haber más y menos dependiendo de cómo nos desempeñemos cada uno en nuestras acciones, pero sí una equidad. Entonces, una de las acciones que quisiera nombrar, ¿verdad?, que hemos realizado desde la colectiva, desde la organización, es que hemos intentado implementar de forma más general lo que son las ACE. Yo me desempeño un poquito, ¿verdad?, en lo que es la pedagogía, en lo que es la educación. Entonces hemos logrado espacios para poder incidir en las escuelas acerca de la educación sexual integral, acerca de la importancia que tiene esta en la escolaridad de las niñas y de sus pares varones, ¿verdad? Porque sabemos que los embarazos no es cosa de un lado, no es solo de una cara. Usualmente siempre se ve una cara de la moneda donde son netamente las niñas, pero no vemos el lado oscuro, el ladito que está atrás de esa moneda, y es quién y cómo se ocasionó ese embarazo. Entonces hemos entrado desde ese punto, ¿verdad? Desde las 6 hemos atendido el marco legal por medio de Yasmi, que es nuestra experta en derecho, y hemos atendido, ¿verdad?, lo que es las posibles cifras y posibles, ¿verdad?, casos que puedan aumentar o desaumentar dependiendo de la actividad de las niñas, dependiendo de la actividad que tenga la sociedad. Gracias a Ale, que es nuestra internacionalista, entonces ella se dedica más que todo a realizar, ¿verdad?, todo ese análisis más concreto que pueda haber por medio de experiencia y por medio de procesos que ya hemos vivido. Entonces, analizando un poquito más ese sentido, también nos hemos centrado en lo que es actualmente, ¿verdad?, la salud menstrual. Reconocemos, ¿verdad?, que las niñas a partir de los 10 años es posible que inicien con una menstruación. Usualmente, ¿verdad?, eso ya es a una temprana edad. Sin embargo, la normalización para que ellas empiecen este proceso puede ser a partir de los 11, 12 años de edad. Y muchas veces desconocen, ¿verdad?, su entorno, desconocen realmente qué es lo que les está pasando porque desconocen el proceso, porque su familia nunca le ha dicho, independientemente, ¿verdad?, de cualquiera de sus ambos padres, o si no tiene ninguno, ninguna figura adulta le ha mencionado por qué proceso va a vivir ella, por qué cambio va a vivir su cuerpo, qué es lo que le va a pasar, cuáles van a ser los síntomas, y que es algo totalmente normal. Entonces nos hemos centrado para impulsar un poquito la educación en salud menstrual. Por medio de Days for Girls Guatemala hemos logrado capacitaciones en niñas, en mujeres jóvenes y mujeres adultas, para que ellas, ¿verdad?, empiecen a visibilizar ese tema como algo normal. Porque mientras nosotros lo visibilicemos, realmente muchas más personas lo van a visibilizar de esa manera, se van a acostumbrar y ya no va a ser algo tan enigmático. Entonces, nosotros hemos ido poquito a poquito actualizando el tema para que ellas se sientan a gusto con su cuerpo y no tengan que esconderse, no se sientan como bichitos raros. Nos mencionaban por ahí que ellas se sentían que se ocultaban, porque realmente en su casa eso es algo de desprecio, es algo que no nos gustaría, ¿verdad?, mencionar, que no nos gustaría que nadie supiera ni nada, pero realmente eliminando ese pensamiento nos vamos centrando un poquito más en que ellas se van a sentir un poco más libres, van a explorar, van a conocer su cuerpo y van a entender qué es lo que les está pasando. Entonces también nos centramos por medio de ese lado. Y bueno, comentarles ahorita, ¿verdad?, un poquito que la colectiva está actualmente, ¿verdad?, está dentro de los procesos de consulta para la actualización de la Política Nacional de las Juventudes. Entonces, por medio del Conjuve nos hemos centrado un poquito, ¿verdad?, en actualizar dos de los temas que ellos han propuesto, dentro de los cuales se encuentra la prevención de la violencia por género y la educación sexual integral, ¿verdad? Reconocemos, ¿verdad?, la importancia, como lo mencionaba anteriormente, que tienen las niñas en conocer sus derechos, en evitar, ¿verdad?, que esto sea un privilegio, sino que más sea
justamente cumplir con la obligación que adquirió el Estado, como lo mencionaba Emma anteriormente. Bueno, y mencionarles un poquito el nivel de participación, ¿verdad?, que tienen las niñas en nuestros procesos dentro de la colectiva. Como bien lo mencionaba Eunice, las cofundadoras tenemos entre el rango de edad de 19 a 21 años de edad. Somos 3 chicas que empezamos desde muy temprana edad. Empezó Ale casi desde los 3 años y ahí fuimos las 2 adicionales, ¿verdad?, un poquito en nuestra adolescencia. Y nos centramos sin pensar en una forma adultocentrista, sino que nos centramos más, ¿verdad?, en cómo se sentirían las chicas, en los sentimientos y emociones que las niñas puedan atravesar en cualquier aspecto que ellas tienen. Y casi todos nuestros procesos van dirigidos, ¿verdad?, a niñas desde los 10 años hasta, ¿verdad?, las juventudes 24, 25, 26 años. Es más, hemos tenido procesos, ¿verdad?, donde hay mujeres adultas ya un poco más grandes, pero específicamente nuestros procesos se centran en esas edades, ¿verdad? No le tenemos miedo al hecho de poder darle salud sexual integral a cualquier niña, porque reconocemos que mientras ellas a más temprana edad empiecen a educarse, menos van a ser posiblemente los atentados que ellas tengan, porque van a reconocer sus derechos y van a reconocer como algo normal el que se estén informando. Y pues, para no redundar más, porque aparecen los tipos de instancias y la responsabilidad que deberían de tener, pero nuestra compañera Noemí los mencionó todos. Realmente no quisiera volverlos a mencionar para no redundar y poder avanzar un poquito más en nuestro conversatorio. Entonces, únicamente, ¿verdad? ¿Y qué acciones debemos de promover? ¿Qué acciones deberíamos de promover? Pensémoslo de esta forma, aquí vemos activistas, especialistas en el tema, mujeres que se han desarrollado, que han ido adquiriendo experiencia por medio de distintas actividades con el paso de los tiempos, pero ¿qué deberíamos hacer nosotras solas, de forma individual? Por ejemplo, yo, Alejandra Alvarado, para empoderar a una niña, es que toda niña puede hacer todo lo que le propongan. De verdad, empoderar a una niña es más que el futuro, es el presente. Si seguimos pensando, ¿verdad?, y seguimos con el mismo discurso de decirle a los estudiantes, ustedes son el futuro del país, sinceramente estamos mal. No hay ningún futuro si no actualizamos y si no empoderamos nuestro presente. Entonces, de forma individual, es que si tienen a una niña, que si conocen a una niña, de verdad, nunca le mencionen la palabra no pueden o no puedes, porque ella se puede acostumbrar a eso, e independientemente, ¿verdad?, si es mujer, pero puede ser también con un niño, pero sí, como es el tema de las niñas, de verdad nunca lo hagan. Lo puede adaptar a ella o se puede empoderar de eso. Realmente no lo puedan, ustedes apóyenlas, ustedes vuélvanlas todas esas princesitas que realmente siempre nos han nombrado. Este día es para reconocer, para homenajear y para recordar a todas las niñas que hemos perdido por culpa de feminicidios, por culpa de abusos, por violencia, por discurso de género, todas ellas que han sido atentadas. El día de hoy, la mejor forma que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer para homenajearlas, es empoderarlas, empoderar a las que siguen con nosotras para que ya no haya más decesos. Gracias, Denise. Gracias, Ale. Realmente palabras muy poderosas desde la experiencia que ustedes han ido adquiriendo. Yo me quedo con esa parte tan importante que tú dices de no tener miedo a hablar de temas tan importantes con las niñas, ¿verdad? Que creo que es parte de sus derechos humanos, tener toda esta información, y creo que tiene mucho que ver de cómo rompemos con esta cultura de una doble moral tan fuerte, ¿verdad? Que por un lado no les damos información a las niñas, pero también por otro lado las obligamos a enfrentar una realidad para la cual no están preparadas en ningún aspecto, ni física, ni emocional, y menos socialmente. Así que, como muy bien dice Yasmín en los comentarios, no hay que normalizar la violencia. Así que ahí te estaban dejando los aportes de la colectiva a tu ponencia. Muchas gracias. Y yo, por último, quisiera dejarle ya el tiempo a
nuestra compañera Analu, quien también va a dar ya este cierre de contenidos, porque hay preguntas muy interesantes en el chat y en los comentarios, y que los vamos a compartir. Analu, el tiempo es para usted. Muchas gracias, Eunice, muchas gracias a las compañeras. Realmente ha sido súper interesante conocer las acciones que están realizando, el trabajo. No es fácil estar promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, no es fácil estar promoviendo la educación integral en sexualidad, ya que son temas pues muy controversiales ante la sociedad. Son temas que se nos han dicho que son sagrados y por lo tanto se deben de abordar en la familia. Pues ya como Noemí comentaba, los números y los altos índices que enfrentan la niñez, nosotros como PIES nuestra experiencia ha sido más a nivel comunitario. Y quisiera entrar un poquito hablando sobre que en Guatemala nosotros las mujeres representamos el 50% de la población y la mitad de la población guatemalteca somos indígenas, somos mayas. A la edad de los 15 años, 6 de cada niñas dejan de asistir a la escuela. A la edad de 18 años, casi el 40% de las niñas y adolescentes indígenas ya están casadas o unidas y ya tienen hijos e hijas. En el suroccidente del país, el 11% de las niñas y adolescentes entre los 11 y 19 años de edad no han recibido ninguna educación formal. En la realidad, los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad representan el porcentaje más alto de aquellas que no saben leer ni escribir. Creo que la discriminación racial es una realidad cotidiana en Guatemala y es una gran limitante para las niñas. A nivel comunitario, la falta de acceso a los servicios básicos y que es un derecho humano, en la cual todos deberíamos de tener, que es la educación, salud, la nutrición y la protección. Podemos mencionar algunos problemas sociales que enfrentan las niñas adolescentes indígenas y son los embarazos en adolescentes, que ya todas lo hemos remarcado, lo hemos dicho. Actualmente se registran 11 embarazos cada día a nivel de Guatemala. Se han reportado 965.631 embarazos a nivel del país. Y bueno, sabemos que estos problemas realmente no solo le perjudica a la niña en la parte física, social, psicológica, sino también la parte de que rompe sus sueños, ya no puede continuar con ese plan de vida que todas en algún momento como niña y adolescentes tenemos. Ya no van a tener los medios para poder formarse como mujer profesional, ¿verdad? También tenemos otro tema importante que quizás no, sí lo hemos mencionado, pero también existen los matrimonios forzados. En Guatemala actualmente no hay registros de matrimonios forzados, ni tampoco datos para estimar cuántas niñas menores de 18 años se han unido o se han casado. Esto realmente es alarmante porque en las comunidades es algo cultural, es algo permitido y pasa por muchas cosas. Pasa quizás por la economía, ¿verdad? Que la familia de tan numerosos niños y niñas que tienen dentro de una familia, pues llegan a negociar la parte de unir o casar a una niña. Y lo que trae también varios problemas, ¿verdad? Que al momento de obligar a una niña a un matrimonio forzado o a una unión forzada, obviamente va a vivir lo que es la violencia sexual, embarazos forzados y la maternidad forzada. Entonces, esto es lo que también enfrentan las niñas y adolescentes a nivel comunitario. También recordemos que un matrimonio infantil es considerado la puerta de la pobreza, donde una niña de 12 a 14 años embarazadas no va a poder acceder a la educación y posiblemente sus hijos también van a repetir el ciclo de la pobreza. Las niñas también enfrentan lo que es la violencia sexual y esta esa violencia quizás es poco reconocida a nivel comunitario. Por los patrones culturales, en la sociedad machista, los roles de género, que realmente es una violencia que
que quizás es muy difícil que la familia lo vaya a denunciar este tipo este tipo de violencia, porque el agresor siempre va a ser alguien de la familia. Va a ser el papá, va a ser el tío, va a ser el abuelo. Entonces la familia, obviamente, por falta de información, pero también qué va a decir la sociedad, qué va a decir la familia, cómo puedo denunciar yo a mi propio papá, a mi propio hermano, a mi abuelo, a mi tío. Entonces, creemos de que necesitamos también procesos formativos, procesos de educación para erradicar estos pensamientos, ¿verdad? Entonces, también la violencia sexual es un tema fuerte en el tema de las niñas y adolescentes y que esto ocurre en los lugares donde deberían de ser los lugares protectores, como por ejemplo el hogar, como por ejemplo la escuela. Hemos mencionado mucho el centro educativo, que juega un papel súper importante en el respeto y el garantizar la protección y los derechos de las niñas y de los niños. En las escuelas también han habido casos de violencia y bueno, lamentablemente quizás no tenemos esos números para poder reportarlos, pero existe ese tipo de violencias dentro de la escuela. Los maestros y las maestras también deberían de tener y conocer los protocolos de atención y referencia. Deberían de promover esos espacios seguros, esos espacios libres de violencia en la escuela. Lamentablemente se desconoce o si no se desconocen también hace falta procesos de sensibilización, ya que también hemos escuchado que en algún momento algunos maestros y maestras mencionan que no quieren tener problemas al momento de hacer estos tipos de denuncias, pero que al final son los encargados de poder atender y referir estos casos. Entonces, también podemos hablar del tema de violencia sexual. También actualmente está el peligro de acoso en las redes sociales, que es algo que se está viviendo mucho. Sabemos que la tecnología, sabemos que el acceso a los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes no es para toda la población, lo va a tener aquella persona que tiene pues el acceso, los medios de tenerlo, pero también reconocemos y hay que mencionar que hay niñas y adolescentes que están utilizando estas redes sociales, que también es un medio es un medio de vulneración y también están, sí, corren riesgo de poder sufrir algún tipo de violencia psicológica, sexual. ¿Por qué es necesario invertir en las niñas? Pues ya lo hemos mencionado, ya todas las compañeras lo han mencionado, esos problemas sociales que ellas se enfrentan a diario, no solo las niñas, sino somos todas las mujeres a nivel de país, a nivel mundial, ¿verdad? Pues sabemos de que las niñas, ya lo decía Noemí, al momento de entrar a la etapa de adolescentes, ya se creen de que estamos preparadas para formar una familia, para tener hijos e hijas. Entonces, obviamente, enfrenta más problemáticas las niñas que los niños o adolescentes hombres. Entonces, sí es necesario invertir para que las niñas también tengan ese poder y esos medios de conocer sus derechos, de poder pronunciarlos y también de poder decidir qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo en sus tomas de decisiones acerca de su cuerpo, acerca de su sexualidad. También, pues, y una de las acciones que estamos realizando como Asociación Pies de Occidente, pues es a través de la educación, a través de capacitaciones, procesos de talleres con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, en la implementación de la educación integral en sexualidad en las escuelas. También se están capacitando a maestros y maestras, autoridades educativas, para que ellos también puedan garantizar y para que ellos también implementen la educación integral en sexualidad en las escuelas, en las familias, ya que esto pues está amparado, ya lo mencionaron anteriormente en la Carta Acuerdo Prevenir con Educación, en donde se deben implementar la educación integral en sexualidad en todas las escuelas del país y también tomar acciones para la prevención de violencias en los niños y las niñas. Entonces,
Entonces, hemos tenido por 15 años, hemos realizado diplomados con maestros y maestras. Este trabajo pues se inició en San Juan Ostuncalco. Esta experiencia luego se llevó al departamento de Totonicapán y pues luego se fue extendiendo y estamos actualmente en Quiché y en Sololá y en San Marcos. También pues a través de esto lo hacemos a través de jornadas lúdicas, a través de teatros, cinesforos. Y estos espacios hemos visto que cuando las niñas y los niños y adolescentes están empoderados con sus derechos y los reconocen, ellos en cualquier espacio lo mencionan, lo dicen. Hemos tenido experiencias muy bonitas en actividades lúdicas en donde los mismos niños, las mismas niñas aportan, ¿verdad? En lo que han aprendido en todos estos talleres, al igual que los maestros y al igual que las maestras también. También, pues, tratamos de trabajar con autoridades comunitarias para el reconocimiento de los derechos y de la protección de los niños y de las niñas específicamente. Hace 2 años se hizo un estudio con una organización, fue un mapeo en donde las niñas y los niños también pudieron mencionar los lugares donde ellos se sentían más inseguros, y uno de los lugares que ellos mencionaban eran de parte de la escuela, eran los baños. Los baños, ellos mencionaban que al momento de ir a esos lugares se sentían con miedo, se sentían inseguros. Muy probablemente pues ahí se ejerce algún tipo de violencia también, ¿verdad? Mencionaban que al regreso de la casa pues también se sentían inseguros porque pues en el camino habían cantinas. Entonces se han realizado estos procesos también de reconocer los lugares más vulnerables para las niñas, y también que las autoridades a nivel comunitaria puedan reconocer los derechos de las niñas. Muchas de las veces creemos que por ser niñas o por ser niños pues no tenemos derechos, no cuentan nuestra voz, no los escuchamos, y realmente estos tipos de espacios las niñas pueden aportar qué necesidades ellas tienen también, ¿verdad? Entonces, también tenemos los medios de comunicación, tenemos el programa de comunicación en donde hemos realizado pues materiales impresos, hemos realizado programas radiales, spots radiales, y eso también como una manera de difundir los mensajes, ¿verdad? Hacemos coordinaciones interinstitucionales, siempre de la mano pues con el Ministerio de Educación, también con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo. Actualmente también conformamos la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, que creemos que estos espacios también podemos hacer esfuerzos entre todas las organizaciones para el respeto de los derechos de las niñas. No sé, Eunice, si me quiero aportar en algo como organización. Gracias, Analu. La verdad, muy interesante la manera en la que usted también resume bastante todo este trabajo que ya va por más de 15 años en la temática de educación integral en sexualidad, porque más de 26 años en la temática de salud por los pueblos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí de los elementos que yo rescato mucho y que me gustaría dar un énfasis por lo que impacta en la vida de las niñas, es esto de los espacios de protección que usted menciona, ¿verdad? Porque creo de que ya las compañeras lo han mencionado, cómo generamos espacios de protección para las niñas a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de la escuela, que creo que las 4 nos han dado esas pautas para comprender la importancia de lo que implica que todas y todos estemos claros y claras en que debemos de proteger a las niñas, debemos proteger también pues a los niños, pero principalmente porque con todos los datos que ustedes nos brindaron, ya Noemí nos hablaba de 11 embarazos por hora entre las edades de 10 a 14 años, o sea, ¿qué futuro estamos dejando para estas niñas? Pero yo creo que lo rico también de esta conversación que hemos tenido, yo le digo conversación porque escucharlas es tan bueno para nuestra audiencia, conocer todas estas experiencias, y yo creo de que esta parte de comentarios que nos están dejando también
va identificando cómo hay necesidad de seguir profundizando estos tipos de temas. Yo quisiera agradecerles a cada una por el espacio que se han tomado para brindarnos sus comentarios, para brindarnos sus experiencias, y quisiera pasar ahora a algunos comentarios que nos dejan aquí en el Facebook. Están dejando varios comentarios y bueno, básicamente son saludos, pero hay dos comentarios que quisiera yo, porque yo creo que ustedes aquí nos pueden dar el apoyo para orientar un poquito estas peticiones. Tenemos a Oli López y voy a leer textualmente lo que ella nos dice. Dice, excelente el tema, es importante tener estos temas de debate. Lastimosamente es un gran reto en la educación, en las escuelas, por ejemplo, hay padres de familia que no permiten que se brinde estos temas a los alumnos. Denuncian, amenazan con dejar de mandar a los niños y las niñas a la escuela. El reto en la educación sexual no es solamente al alumno, sino que también a los padres de familia. Si ustedes manejan algún tipo de material educativo o realizan algunos talleres para educadores, sería genial si lo puedan compartir, muy enriquecedor. Y yo creo que es interesante porque ella nos escribe desde Chinautla, y un territorio también en la parte metropolitana con muchos retos en el tema de violencia, pobreza extrema, y una violencia también bastante marcada para las niñas y los niños. También teníamos por acá el comentario de la licenciada Melissa Tojín, que nos preguntaba sobre materiales que se puedan utilizar para abordar estos temas. Entonces yo quisiera solicitarles a ustedes que pudiéramos aconsejar o que pudiéramos compartir para estas solicitudes que nos dejan. Como nos veo todas calladitas. Bueno, puedo decir algunos, ¿verdad? Y seguramente las demás conocen otros materiales que son importantes para ello. Desde la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, podemos decir MENEIS nada más porque está bastante largo el nombre. Tenemos una página que se llama EIS.gt, donde pueden encontrar una biblioteca con material diverso, en el cual pueden desde acceder a conocer cuál es el marco legal, cuál es el sustento teórico y cuál es la propuesta de la EIS, pero también algún otro material, incluso para trabajar sobre sexualidad con personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, está bastante variado. Por otro lado, desde la página, especialmente en Facebook, de nuestras redes, Educación Integral en Sexualidad GT, también compartimos siempre algún material, ¿verdad?, de las diferentes organizaciones que integran la MENEIS, en las cuales pues han servido, ¿verdad? O sea, hay organizaciones que generan guías, tanto para adolescentes como para padres y madres, porque sabemos que es una población que también necesita esta formación, ¿verdad? Yo más creo que a veces se resisten a aceptarla por desconocimiento y porque claramente los grupos en contra de la educación integral en sexualidad han hecho su trabajo de malinformar y desinformar, y entonces lo que genera es miedo, ¿verdad? Pero cuando de verdad conocen el contenido de la educación integral en sexualidad y nosotros podemos hablar de los beneficios y ellas y ellos empiezan a verlos, yo creo que cambia. Aparte, a veces es más una creencia de que se oponen, porque las estadísticas desde hace algunas décadas demuestran que los padres y madres sí creen que la educación integral en sexualidad corresponde al ámbito educativo. Y esto, aunque puede ser positivo, tampoco debemos comprarlo completamente, porque lo que plantea la educación integral en sexualidad es que todas, como los sistemas o todos los espacios en los que nos desarrollamos, debemos formarnos en EIS, ¿va? O sea, la familia no debe quedar a un lado y no debe ser responsabilidad nada más del ámbito educativo, pero digamos, como para decirlo, los padres y madres a veces no se resisten y a veces se resisten por desconocimiento. También hay una guía para padres y madres que se llama Hablemos de EIS, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. También la podemos encontrar en su biblioteca.
Y bueno, como les decía, en la página usualmente estamos alimentando con material que va surgiendo, y también tenemos los fascículos, que son la línea base del Ministerio de Educación, que están enfocados para docentes, en docentes activos, ¿verdad? Entonces, cuando deseen, también podemos ir platicando. Gracias, Edna. Sí, ¿Noemí? yo concuerdo mucho con lo que dice Emma. Y justamente nosotros tenemos la experiencia de la organización de que primero nosotros dábamos a conocer el contenido de las temáticas a los padres de familia, para que ya ellos con conocimiento entonces dieran la oportunidad de que se le compartiera esa información a las señoritas y los jóvenes, porque ahí nosotros capacitábamos a chicas y chicos, ¿verdad? Entonces, pero previo es informar a los padres de familia para ir rompiendo con esos esquemas de que la educación integral en sexualidad pues es solo para perder tiempo, o en algún momento determinado existía la creencia de que se motivaba a las señoritas y los jóvenes para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, ir rompiendo con esas creencias que definitivamente llegan a las comunidades, y esto más en el área rural, ¿verdad? Pero ir rompiendo con esas barreras que en algún momento no permitían de que se hablara de educación integral en sexualidad, especialmente en el ámbito comunitario. Pero también yo considero que es bastante importante compartir o socializar la información, como ya muy bien lo decía la compañera anteriormente, que las organizaciones tenemos. Porque, por ejemplo, en la página de Losar Guatemala, ahí está el libro de Tere y el libro de Sebas. Esas versiones son mediadas, como para que las niñas y los niños vayan conociendo también parte de esta, bueno, nosotros sabemos de que hablar de educación integral en sexualidad es bastante amplio, ¿verdad? Pero ir conociendo poquito a poquito toda esa temática que integran esta educación integral en sexualidad. Entonces, yo creo de que desde las páginas de los diferentes mecanismos en donde participamos, también podemos ir colgando la información para que sea de acceso de todas las personas que quieran acceder. Acá en Quetzaltenango nosotros, como mecanismos de sociedad civil, participamos en la red de paternidad y maternidad responsable, y desde ahí también nosotros podemos compartir información que se hace desde la misma creatividad de las jóvenes y señoritas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos un poquito aportando en la educación que cada uno y cada una debe de tener, y compartir la información que yo considero que es base para ir como que disminuyendo, porque no podemos hablar de erradicación, pero de toda esta problemática que se vive a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Yo creo que también Ale nos quería compartir un poquito aquí, porque yo quisiera también hacer un comentario, pero dejamos el tiempo a Ale y creo que luego a Ana Lu. Gracias, Eunice. Bueno, pues Oli, muchas gracias por tu pregunta en relación, ¿verdad?, al material un poquito más concreto acerca de ACE. Digamos, está la línea base que tiene el Ministerio de Educación, el cual se encuentra, ¿verdad?, en la página del Mineduc. Está descargable, la encuentras por niveles, entonces tú colocas línea base, educación sexual integral, y te aparece una amplia variedad, ¿verdad?, desde el nivel preprimario, que es donde se empezaría a dar ACE. Tenemos un poco confundido, ¿verdad? Netamente hablamos de que ACE puede ser catalogado directamente para la reproducción, cuando no es así. Simplemente los chicos empiezan a conocer, ¿verdad?, ya por nombre propio cada uno, ¿verdad?, de sus sexos. Entonces empieza desde preparatoria, hay una línea base para ACE, después está a nivel primario, secundario, ¿verdad?, y diversificado. Aparte, ACE también entra, ¿verdad?, en la línea de métodos anticonceptivos. Entonces, el Ministerio de Guatemala tiene la Guía Nacional Base
de métodos anticonceptivos, el cual también está en su página. Entonces, esos son, digamos, como que folletitos un poco más amplios y generales, atendiendo, ¿verdad?, a la política que rige actualmente el Ministerio de Educación y el gobierno de Guatemala. Ahora, digamos, la colectiva, ¿verdad?, siempre mantiene un drive con distintos PDFs en los cuales están estas líneas bases, la guía de métodos anticonceptivos y la guía de derechos sexuales y reproductivos y otros documentos, ¿verdad?, que tiene INCIDE Joven, el OSAR y las sombrías centroamericanas. Son diferentes contextos, entonces si podemos los vamos colocando el drive o inclusive, ¿verdad?, pueden inscribir a la página para que nosotros lo compartamos y así tienen un acceso ustedes más directo con estos documentos. Muchas gracias, Ale. Ana Luz, ¿usted quería comentar algo? Sí, tal vez solo ya las compañeras han mencionado en relación a los materiales, pero también ella comentaba la parte de esa resistencia que tienen los padres y madres de familia. Entonces yo iba a aportar así rápidamente es de que la educación integral sexualidad se debe de abordar de manera integral, ¿verdad? No solo implementar estos talleres con los niños y las niñas, adolescentes, sino también con padres y madres de familia, con maestros y maestras. Entonces, esto para garantizar que realmente ellos puedan hablar de manera integral en la educación integral de sexualidad, ya sea en la casa, en la familia, en la comunidad, y obviamente es un reto para todos y todas, porque pues los padres y las madres de familia piensan que la educación integral en sexualidad es morboso, es algo que ya decía Noemí, que es algo que se les va a ir a nada más a que experimenten su primera relación sexogenital. Entonces, yo creo que sí es importante y es un grupo súper clave, es iniciar procesos de capacitación con padres y madres de familia. Y que obviamente pues tenemos marco internacional y nacional que ampara la implementación de la educación integral en sexualidad. Entonces, es súper importante que también conozcamos estos marcos para poder sustentar en todos los espacios que la educación integral en sexualidad es un derecho humano. Muchas gracias, Ana Lu. Yo creo que es tan importante esto que usted menciona porque hemos enmarcado los comentarios que ustedes nos aportan a que una vía para fortalecer y mejorar las condiciones de las niñas es la educación integral en sexualidad. Pero bueno, hemos mencionado a lo largo de lo que ustedes han comentado, también el crear espacios seguros, espacios de protección, el generar también ese empoderamiento en cuestiones metodológicas y teóricas, formación y sensibilización a docentes, pero también a líderes comunitarios. Pero aquí nos hacen una pregunta y Ale Teleguario nos dice, ¿cómo podemos garantizar que las niñas y adolescentes se involucren en la defensa de sus derechos humanos y que su participación sea plena y libre? Ha pasado que hay muchas niñas que replican discursos construidos por adultos y no son propios desde sus necesidades y sentir. ¿Qué podemos hacer para que ellas se expresen libremente dentro de estos espacios, verdad? Creo que va un poquito enfocado en el protagonismo de las niñas, pero sumamente importante en el trabajo que se debe hacer también en el empoderamiento de ellas como actoras de su desarrollo y que creo que sigue siendo un poco el reto a diferente nivel. Y yo quisiera, antes de darles el espacio a ustedes, me gustaría que cada una pudiera comentar qué piensa sobre esto de la participación y protagonismo de las niñas y las adolescentes. Yo creo de que también a nivel de organizaciones y hablando propiamente de PIES de Occidente, la importancia de también esta alianza con organizaciones que le apuestan también a estos contenidos y con las que se han generado pues pautas bastante interesantes, ¿verdad? Entonces, quisiera darles el espacio a ustedes qué piensan sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la participación de las niñas y las adolescentes para que sean protagonistas de su desarrollo? Desde la experiencia, pienso yo personal, es brindarles construir procesos de formación y capacitación, debido a que si en algún momento determinado no nos animamos a participar, es porque no tenemos la información necesaria para poder desenvolvernos, pienso yo, en un espacio determinado. Entonces, sí es importante
la formación y capacitación. Pero por otro lado, es importante también el acompañamiento que se le pueda dar a las niñas, debido a que si nosotros les decimos de que participen, pero las dejamos a que participen solas, ellas no se van a sentir apoyadas. Y como en algún momento lo decía usted, ahí está la porra de cierta persona. Entonces, pero sí, eso es lo que nos anima a estar en estos espacios. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a estar solas y que en algún momento determinado, si nosotras fallamos, hay algunas personas que nos van a hacer las observaciones necesarias para poder mejorar nuestra participación en determinado espacio. Entonces, necesitamos de formación y de acompañamiento. No repetir, como dice Ale, los discursos de otras personas, sino que nosotros construyamos los propios, ¿verdad? Pero sí necesitamos entonces conocimiento para poder hacerlo nosotras mismas. Yo lo digo desde la experiencia personal, porque nosotros en algún momento eso experimentamos. No nos animábamos a participar, pero porque no teníamos la información. Y recordemos de que sí hemos tenido procesos de educación formal, pero ahí no nos dan toda la información que nosotros necesitamos. En las aulas universitarias no nos dan a conocer tal vez la realidad nacional, así como se vive en las comunidades del área rural, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que ir a conocer y experimentar las necesidades que pasan las personas en las comunidades. Entonces, es otra la experiencia que nosotros vamos a obtener y eso enriquece nuestra participación en algún determinado espacio, ¿verdad? Y el acompañamiento, por lo mismo que ya les decía, porque si estamos actuando mal o estamos cometiendo algunos errores, de esos errores vamos a aprender, pero vamos a superarlos, vamos a mejorarlos. En algún momento tal vez es un poco difícil, porque a nosotros nos dicen, mire, usted cometió tal error cuando estaba dando tal discurso. Tal vez en el momento nos vamos a molestar, pero eso va a permitir que nosotros crezcamos y que nos podamos desenvolver de mejor manera en diferentes ámbitos, ¿verdad? Considero de que eso es importante. Muchas gracias, Noemí. Tan interesante esta parte con respecto a la necesidad, ¿verdad?, de generar esos procesos de formación, pero pues también que van de la mano, ¿verdad?, de todo el sistema de protección que debemos generar también a nivel comunitario. Yo no sé si alguna más quisiera dar algún comentario, porque tenemos otra pregunta más con la que nos gustaría cerrar este segmento. Tal vez Eunice, acá, perdón. Yo solo para reforzar lo que decía Noemí, creo que es súper importante esa formación política desde que somos niños y niñas. Lamentablemente, si retrocedemos quizás en nuestras épocas, los espacios eran muy limitados para la niñez. Actualmente quizás ya existen más espacios porque allá hay más organizaciones y porque también ya estamos visibilizando los derechos de la niñez, de la adolescencia y que se están creando esos espacios. Tal vez solo comentarles una experiencia que tenemos como Pies de Occidente son los grupos multiplicadores o grupos facilitadores y facilitadoras, que son adolescentes mujeres y hombres, adolescentes que están en un proceso de formación en donde se les puede capacitar de incidencia política, en donde se les capacita de derechos sexuales y reproductivos. Y actualmente muchas de estas compañeras y compañeros adolescentes que fueron formados dentro de la organización, pues están ahorita ya trabajando, por ejemplo, ya están en organizaciones como promotores de los derechos sexuales y reproductivos, y que realmente se evidencia que si tienen este tipo de procesos y este tipo de espacios se pueden lograr que adolescentes también sean promotores de los derechos sexuales y reproductivos a nivel comunitario también. Muchas gracias. Y para ir cerrando, hay una preguntita aquí que también creo que es importante que ustedes nos puedan dar desde sus espacios de experiencias algunos elementos. Y dice, dentro de sus acciones, ¿han tenido alguna involucramiento con los gobiernos municipales? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los alcaldes y funcionarios a nivel municipal? Para estas acciones, si acaso han respondido de manera positiva, o sea, ha habido alguna experiencia que se pueda decir
sí hay formas de coordinar a nivel municipal. ¿Alguna quisiera comentarnos de algo que hayan vivido o algo que conozcan con respecto a este nivel de intervención y coordinación? En el caso de nosotros, pues puedo compartir de que nosotros coordinamos, no puedo decir exitosamente, pero satisfactoriamente, pienso yo, con las oficinas municipales de niñez y adolescencia. Digamos que más específicamente en San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, hay algunas que dan más apoyo y otras que pues lo dejan como un tema no importante, ¿verdad? Pero sí se tiene la participación y depende mucho también de las compañeras que estén dirigiendo las oficinas. La importancia y la dinámica que ellas den a las actividades o a las acciones que se realizan en las diferentes oficinas municipales de niñez y adolescencia. Todas las municipalidades deberían de tenerlo, de acuerdo al código municipal, ¿verdad? Y tendría que haber una persona como que encargada, una persona del consejo nombrada y delegada para atender a acciones específicamente y coordinando, digamos, acciones con la Oficina de Niñez y Adolescencia. Y nosotros, pues, coordinar algunas actividades específicas. Pero como les digo, hay algunas que sí tienen la voluntad política y otros que no. Y nosotros tenemos la experiencia de San Juan Ostuncalco, que ahí nos han abierto las puertas para poder coordinar satisfactoriamente. Gracias, Noemí. Bueno, si no hubiera algún aporte más, compañeras, yo quisiera ya ir cerrando este segmento con un poquito también la experiencia que hemos adquirido en Quiché. Creo de que con la Comisión Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, que es una instancia que también se ha ido generando el acuerpamiento de alguna forma con varias instituciones que estamos trabajando el tema de niñez y que tenemos presencia en el territorio, la construcción de una política municipal de niñez, adolescencia y juventud, en la cual en el caso, por ejemplo, de Pies Occidente ha posicionado el tema de prevención de embarazos, sobre todo porque Santa Cruz es uno de los municipios con más altos índices en esta región, hablando del departamento. Entonces creo de que estamos generando algunos aportes, ¿verdad? Y por ahí creo que hay mucho que se puede seguir construyendo. Hay municipios que tienen emblemáticamente un trabajo más significativo, tiene mucho que ver la visión de quien está liderando la administración municipal. Y claro, creo que ahí nuestra responsabilidad es elegir a esas autoridades que vayan a generar esas pautas a favor del desarrollo integral de toda la población. Y aquí estaríamos hablando propiamente de las niñas. Ya para cerrar y agradecerles a ustedes su tiempo, quisiera que leer los comentarios que nos han dejado, porque son saludos bastante significativos, y quisiera que ustedes se lleven también como un bonito espacio de este conversatorio en línea. Valdano Castro nos dice: excelente trabajo realizado, saludos cordiales desde Santa María, Chiquimula. También nos dice Yasmín: la educación menstruante es parte de la educación integral en sexualidad, debemos normalizar los tabúes y la satanización a estos temas. Telma Suchi nos dice: panelistas de alto nivel, mi admiración para cada una. Un saludo a usted también, Lic Telma. Oli nos hacía la pregunta. Aquí también Claudia Tojín nos dice: muchas gracias por las referencias. Oli también nos dice: gracias por la información, un fuerte saludo a Oli hasta Chinautla. Tenemos aquí las preguntas de Ale, que ya compartimos un poquito las respuestas. Claudia Melissa nos hacía la pregunta de los gobiernos municipales. Ale también nos dice, Ale Teleguario nos dice: saludos a Alejandra Alvarado, Emma López, Noemí Racancó, hermoso escucharlas y construir juntas. Gracias también por la facilitación. Ana Lucía Ramesini nos dice: gracias por todos los aportes. Camila Pisquín nos dice: qué charla tan bonita, gracias por compartir su tiempo con nosotras, y sobre todo ella, que también es una adolescente con bastante empoderamiento. Josefa Gutiérrez nos dice: excelente tema, saludos. Claudia dice: excelente espacio, felicidades a las organizaciones que la hacen posible y un abrazo solidario a las compañeras expertas en cada tema. Yo creo que es un agradecimiento a ustedes, amable audiencia, que nos compartió este espacio también a través de la virtualidad.
Fue una primera experiencia, este primer conversatorio, que les comentamos que va a venir una serie de contenidos también diversos, desde contenidos bastante también interesantes. Este lo iniciamos enfocados al tema de la niñez, pero nos van a venir ya otras personas a también comentarnos un poco qué es lo que han estado trabajando, y creo que vamos a generar otros espacios también preciosos como este, con contenido que nos nutre, nos acuerpa, pero también nos fortalece, nos anima, porque la problemática que estamos viendo a nivel nacional y sobre todo en esta condición de pandemia es fuerte, pero creo de que la solidaridad la vivimos aún así en virtualidad. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Emma, Ale, Analu, por el espacio. Les doy el tiempo para que se puedan despedir. Pues como lo dije al principio, agradezco la invitación, Eunice, y al equipo de Pies de Occidente, y el respaldo que tenemos también de los mecanismos de sociedad civil, ¿verdad? Ya que consideramos de que es un espacio que nos han brindado para poder participar, ir conociendo un poco más en función a diferentes temáticas y, bueno, aportar en algún espacio específico. Un abrazo solidario al equipo de Pies de Occidente, éxitos en lo que sigan realizando y, bueno, Eunice, éxitos también, y nos seguimos viendo en otros espacios. Muchas gracias, compañeras, claro que sí, también que compartieron este espacio conmigo. Yo creo que vamos aprendiendo y construyendo todas juntas. Muchas gracias. Gracias, Noemí, muy amable. Emma. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Pues es el primero, pero espero que vengan muchísimos más porque es necesario seguir hablando. Yo solo quería contarles que vivo con 3 niñas y una de las más chiquitas tiene 6, 7 años. Y el otro día decía, yo he visto que pasamos de Otto Pérez Molina a Jimmy Morales y ahora Alejandro Yamatei. ¿Por qué solo son hombres? ¿Por qué no hay presidentas? Y para mí, más allá de hablarle de participación política y representatividad, es justamente abrir espacios para que ella se cuestione estas cosas. Entonces, yo creo que no necesitamos como ponerle muchos nombres, ¿verdad? O adornar mucho la cosa, sino revisarnos siempre nosotras, porque nuestro adultocentrismo también necesitamos estar cuestionándolo siempre, ¿verdad? Y todas esas prácticas que puedan limitar a las niñas y niños, y en este caso particular a las niñas, para entonces regalarles la opción de la pregunta. No necesitan que nosotras les digamos cómo es la cosa, sino que ellas puedan cuestionar lo que están viviendo y haciendo. Y que entonces le parezca raro que solo sean hombres en la historia, y ella, que está chiquita, pues solo ha vivido tres periodos presidenciales, pero eso ha sido históricamente, y creo que le haga ruido a mí me llena un montón. Entonces, yo eso le regalaría a las niñas, la pregunta para cuestionarse es que no es normal y que no deben usarlo. La ausencia de ellas en los espacios, el que sea, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por invitarnos a la MENEIS y especialmente a mí. Y yo sigo escuchándolas, sigo aprendiendo y seguimos seguramente. Muchas gracias, Esma. Muy hermoso escucharte también desde ese mensaje. Ale. Gracias, Eunice, y pues gracias a todos, ¿verdad? Gracias a Pies de Occidente por tan bonita invitación, tanto a la colectiva, ¿verdad? Como a mi persona. Yo de verdad me voy muy feliz y muy contenta por haber tenido este espacio de conversatorio, ¿verdad? Con mujeres tan admirables que tienen luchas interseccionales desde cada postura, ¿verdad? Entonces, yo las admiro y las aprecio bastante. Muchas gracias también por compartir este espacio conmigo, y solo dejarles esa espinita, ¿verdad? A todos los que nos siguen viendo, y es que una niña empoderada en este presente es 2, 3 niñas empoderadas en el futuro, porque todo se basa en la replicación, y si empoderamos a una niña ahorita, ella seguramente va a empoderar a muchas más, y así se va a replicar el discurso de normalización en el empoderamiento. Feliz tarde a todos. Gracias, Ale. Analu. Bueno, ya
Bueno, en nombre de Pies de Occidente y agradecerles a cada una de ustedes. Realmente fue un espacio muy bonito, un espacio donde habían diversos pensamientos, diversas también acciones de trabajo, pero como lo dije al inicio, creo que vamos en el mismo, estamos luchando por un mismo camino todas, ¿verdad? Entonces, como decía Eunice, este es el primero de muchas conversatorios que vamos a tener. El día de hoy, pues, se hizo en el marco del Día Internacional de la Niña. En los próximos conversatorios van a ser con otras temáticas de las acciones que la organización está trabajando, y también es un espacio también para poder hacer un análisis realmente de los contextos que estamos viviendo como país. Y ya creo que Alejandra lo mencionaba, Guatemala tiene dos caras, ¿verdad? No tenemos que también conocer la otra parte y la otra población que desde todo el tiempo está siendo vulnerado sobre sus derechos en tema de salud, de educación, protección y otros temas más. Entonces, muchas gracias, Eunice, también, muchas gracias por esta iniciativa y muchas gracias también por estar enfrente de este conversatorio. Y esperamos que no sea el último espacio y poder estar en otros espacios más adelante. Muchas gracias a Emma, a Alejandra y a Noemí. Muchas gracias a cada una, compañeras, y les digo compañeros porque creo que estamos en la misma, el mismo barco, ¿verdad? Estamos pensando y luchando y también promoviendo mucho esos contenidos, así que efectivamente nos vamos a seguir viendo en este espacio o en otros espacios. Así que muchas gracias a la amable audiencia por todo el acompañamiento. Hubo bastante movimiento en comentarios, compartiendo también este enlace. Agradecemos ese apoyo y les dejamos este espacio con el video con el cual dimos inicio, que consideramos que es significativo que se siga compartiendo esta información de las voces de las niñas. Hoy hablamos nosotras en nombre de las niñas, porque creo que nuestra responsabilidad también hacia las personas adultas, sensibilizarles, pero creo que muchas organizaciones también están haciendo su promoción desde las mismas niñas. Así que les dejamos este video. Muchas gracias y nos vemos prontamente. Hola, me llamo Angie y tengo 10 años. Hola, yo me llamo Vanessa Blanch y tengo 8 años. Jugar con mis amigas. Estudiar, poder jugar, poder divertirme. Trabajar para mí misma, tener mi propia casa, poder estudiar y poder tener un título. Es diferente porque a las niñas no los dejan jugar y no bicicletas y no lo dejan que solo nuestros papás nos dicen que solo nos pongamos solo rosadito y a los hombres no les dicen nada. A veces a nosotros no nos dejan hacer nada y piensan que a veces a las niñas no podemos. Es diferente porque los niños los dejan salir en mucha libertad y porque las niñas no. A veces sus papás las violan ellos mismos y los papás o las mamás los maltratan y no debería ser así. ¿Ha visto en las noticias que algunos las roban, las secuestran, las violan, las matan? Sí, porque me daría miedo que me lleven a la fuerza y hacer algo que no me gusta. Me da miedo porque la situación no está bien. Bien, de la misma manera que yo lo hago con ellas, para que nos podamos conocer más y jugar y convivir más. Bien, para que yo les trate bien. Hola, soy Mariana, tengo 9 años de edad. Como niña te pido que puedas respetarme y protegerme. Tenemos los mismos valores de un niño.
ya que somos inteligentes y tenemos sueños. Deseamos vivir en un país seguro para todos y todas, donde se puedan respetar nuestros derechos, ni una menos. Bueno, aquí ya salimos del aire, espero yo.